Los tiempos políticos hacen a la oportunidad y en esta se fomenta la capacidad que tiene todo ejecutivo de transformar aspectos y no modificar realidades. Aun cuando se trate de obras públicas inconclusas, de proyectos hartamente definidos, de prestaciones que han generado millones y millones de pesos que se fueron a las arcas de una empresa privada y que merece una brevísima explicación de nuestra parte. En diciembre del año pasado, la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli, envió a la legislatura provincial el tratamiento de un proyecto que hacía el reconocimiento privado en cuanto esto significa la autopista Buenos Aires-La Plata a favor de la empresa Coviares. Antes de eso, existió un trámite desconocido por la mayoría de los habitantes de la provincia de Buenos Aires que significó la transferencia de Nación a la provincia de Buenos Aires de todo el paquete que significaba no la resolución de las obras que no se hicieron, sino de las obligaciones y compromisos que Nación transfiere a provincia y que provincia toma en un momento muy crítico para la gestión de Scioli, a partir de los señalamientos objetivos y reales de la falta de obras públicas en términos estructurales y en algunos casos de coyuntura. Cuando desembarca el proyecto en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, el Frente Amplio Progresista fue la única fuerza que cuestiona en el recinto que eso era no solamente un pasamanos, sino que venía a sustentar y a darle mayor cuerpo a lo que ha sido titulado por allí como la patria subsidiada. No la de los 90, sino la de este tiempo. Porque Autopistas Buenos Aires-La Plata arranca en el año 1983. Continúa en la presidencia de Alfonsín, por cierto, en los 10 años de menemismo. La última renegociación que se hace a nivel nacional fue en el año 2009. Año 2012, ya transferida la obligación de Nación a provincia, lo que hace el señor gobernador y lo que habilita la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, hasta allí espero que siga la cronología, es renegociar con la empresa Coviares para que ésta realice las obras que no hizo en más de 30 años. Pero fue una renegociación tan escandalosa, dicho por técnicos y algunos políticos que aún levantando la mano sabían que esto tenía en el fondo una cuestión meramente económica, empresarial, ventilada ahora como la recuperación de la autopista o la estatización de la misma, que es efectivamente lo que pasó. Quien viaja a La Plata se va a encontrar con un cartel que dice Aubasa, que es la autopista recuperada en manos de lo público, del Estado. En diciembre el cuestionamiento estaba en que no solamente dejaba de ser interpelada la empresa por las obras que no realizó, motivo por el cual se podría haber rescindido el contrato por incumplimientos sobrados y demostrables, sino que el proyecto en sí mismo, diciembre del año pasado, favorecía a la empresa a punto tal que se le garantizaba una rentabilidad del 10% y hasta un 15% anual. Diciembre del año pasado. La semana pasada la noticia fue pública y voy a leer rápidamente este decreto que es el decreto 419, La Plata, 2 de julio de este año, y dice que la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires suscribieron el convenio de transferencia de derechos y obligaciones del contrato de concesión de la autopista Buenos Aires-La Plata, por medio del cual la Nación cedió y transfirió a la provincia de Buenos Aires los derechos y obligaciones emergentes del contrato de concesión de la autopista Buenos Aires-La Plata en su calidad de concedente, manteniéndose vigente los alcances de la relación contractual oportunamente conformada entre concedente y concesionario. La provincia tomó todo lo que le mandó la Nación, le giró un problema. Y la provincia lo que hizo es resolver el problema a favor del concesionario. Porque el decreto, este que estoy leyendo es un documento oficial, sitúa
como aspectos salientes que la empresa Coviares, ¿sí?, fue responsable de enormes descuidos en la falta de mantenimiento, animales sueltos y demás, lo que son razones de peso para rescindir unilateralmente el contrato. Los animales sueltos vienen desde hace mucho tiempo, no desde junio de este año, sino que eran preexistentes a diciembre cuando desembarcó el proyecto en la legislatura. ¿Por qué no se rescindió en ese momento? ¿Por qué se renegocia un contrato, ¿sí?, incumplido por la empresa? Es decir, se oxigena a la empresa, se le garantiza una rentabilidad del 10% y en julio aparece el decreto. La única explicación que se encuentra a todo esto es que el modelo está intacto y sigue vigente. Que el vínculo político-empresarial es tan sólido que puede ser, en la intentona, maquillado con una recuperación de la autopista, que son cientos de miles los automovilistas que viajan todos los días a la capital de la provincia de Buenos Aires, lo que generan recursos líquidos, que habrá que esperar si esos van directamente a las obras que faltan, o bien cubrirán aspectos de la cuenta corriente en rojo de Daniel Scioli. Pero para que quede más claro, lo que se hizo políticamente en la transferencia de nación a provincia, provincia renegociando un contrato incumplido por parte de Coviares, dándole una nueva oportunidad y ahora rescisión unilateral, es que Coviares, señores, después de tantos años de incumplimiento de las obras, de obras ejecutadas incorrectamente, que estaban fuera del pliego, que no se cumplió tal cual está el diseño de la traza, con todo lo acometido por la empresa Coviares, ante la rescisión unilateral y el reconocimiento en diciembre de la provincia de Buenos Aires de una rentabilidad del 10%, es que esta empresa va a ir a la justicia, va a efectuar un justo reclamo y seremos nosotros los que vamos a pagar con nuestros recursos por la maniobra empresarial, política, que sigue otorgando un ejemplo más de lo que es el modelo y el sistema. Ahora vamos a arrancar el programa del día de hoy compartiendo con ustedes una entrevista que realizamos con una mujer del kirchnerismo. Es diputada provincial, militó en la Resistencia o en el peronismo de los 70, estoy hablando de la diputada provincial María del Carmen Panribas, que además preside la Comisión de Educación en la Cámara Baja. Mantiene una línea de pensamiento claramente cercana al gobierno nacional y a la figura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Y con ella charlamos respecto a lo que es el momento político y habla de la ciencia, la política como ciencia, y las prácticas electorales que lleva a que un dirigente haga lo suficiente y lo necesario para preservar su lugarcito en la legislatura. La primera parte, con una diputada del oficialismo, crítica de la construcción opositora, es la siguiente. En realidad, bueno, ha cambiado la forma de hacer política, porque por supuesto es una ciencia la política. La ciencia política es una ciencia que está permanentemente en debate, en la forma de los métodos de aplicación, en los ejes que se toman para determinado proyecto político. No nos olvidemos que nosotros, cuando hablamos de la década ganada, hablamos en realidad de una década que ganó la inmensa mayoría del pueblo argentino. Así que bueno, se van transformando y van evolucionando las teorías, evidentemente, se ayornan. Y en esta instancia de elecciones legislativas, bueno, nosotros vemos cómo muchos compañeros, compañeras que vienen con historia territorial del peronismo, por ahí, bueno, toman otro rumbo, porque por ahí han sido presas de la cultura de los 90, que lo cultural todos sabemos que nos va a llevar muchas generaciones cambiarlo, mucho más difícil que lo económico en este país, y por ahí uno ve compañeros que han tenido un fuerte trabajo territorial, que
¿Como quién, diputada, por ejemplo? No, pero sin dar nombres, ¿no? Porque, bueno, son opciones que cada uno, de las que cada uno se tiene que hacer cargo, decisiones políticas. ¿Y esto lo enmarca, diputado, en la dinámica de la ciencia política? ¿O la política es una ciencia y lo que está en discusión y que me parece que todavía no está desgranado correctamente son los métodos? Pues la ciencia es la ciencia. La ciencia es la ciencia. El tema son los métodos. Es la práctica acá. Es la El método o la práctica. Ah, bueno, ahí estamos de acuerdo. ¿Cuál es la práctica de hoy? Y yo digo que en la práctica hay mucho de oportunismo, porque nosotros vemos dirigentes que, bueno, que están instalados de los 90, que pasaron por todas las etapas de los 80, que festejaron como festejamos todos, recuperar la democracia, y que siguieron con la aplicación de las políticas neoliberales en los 90, donde la política estaba supeditada a la economía, y ser legislador, intendente, pertenecer al partido político que perteneciera ya no tenía sentido la pertenencia. La política es acumulación. Es decir, antes de ser presidenta, Cristina Fernández de Kirchner trabajó fuertemente desde su visión política junto a Néstor Kirchner en Río Gallegos. Después llegaron a la gobernación. La actual presidenta fue senadora nacional, diputada nacional, hasta que alcanzó el máximo lugar al que puede aspirar un dirigente político, siendo la máxima figura de la primera magistratura nacional, ¿sí? Entonces, todos tienen un nivel histórico, y la potenciación sobre lo que hicieron o dejaron de hacer atraviesa a todos. Si Massa, voy a dar un ejemplo, no hubiese jugado y hubiese adherido al Frente Justicialista para la Victoria, ¿sería el candidato de la derecha ubicado por Clarín en ese lugar o por deseos de Massa? Seguramente no. La oportunidad está construida políticamente todos los días, porque la idea de frentes termina eliminando la discusión para someterse un partido a esa búsqueda electoral, y luego se verá cómo se continúa el trabajo político institucional en las cámaras. Este es un año legislativo. De allí que la segunda cuestión para charlar con María del Carmen Pan Rivas tiene que ver con esta insistencia que es de arrastre, que hace a la acumulación de aquellos que son dirigentes para estar en las legislaturas. No tienen otra ambición. Son carreras legislativas políticas que construyen la idea de corporación política desde ya. Y no es patrimonio de un partido, sino que es algo que está en todos los partidos. La segunda parte es esta. No creí nunca que a casi una sexagenaria, porque ahora prontito cumplo los 60, realmente con asombro ver la transformación que he visto en nuestro país, en nuestros jóvenes. Pero bueno, después hay compañeras, compañeros, dirigentes de otros partidos políticos que esa práctica política parece que se transforma en un método para poder permanecer en un cargo legislativo. Realmente uno se asombra, pero dice, pucha. Yo siempre digo que en la vida, cuando uno hace algo, hay que irse por la puerta grande, porque después esos mascarones de proa que se ponen una máscara y se disfrazan de una cosa, después de otra, se enfrentan con alguien y después terminan haciendo alianzas puramente electorales. Eso creo que, tal como lo decía usted, después cuando vengan acá en los bloques de la legislatura, no sé cuánto va a durar esa gran heterogeneidad. Porque bueno, yo no estoy con lo homogéneo, pero bueno, si participamos de un proyecto político común, lo heterogéneo es muy bueno, porque sirve para el debate, pero distintos actores que han confrontado, que se han enfrentado, que se han dicho barbaridades, que han mediatizado toda la discusión política, y realmente una vez juntos, yo digo, la gente, los pueblos no se suicidan. Hoy estaba hojeando una revista que es la revista Parlamentario, a propósito de
yo no diría descomposición, sino realineamientos. Los diputados del gobernador Maurice Clos ya han dado la señal indicada que dejarán de pertenecer al Frente Justicialista para la Victoria en el Congreso Nacional. Y esto tiene que ver con lo que vengo sosteniendo cuando los frentes tienen tan solo una convocatoria ante las urnas cada 2 años, luego en la instancia institucional no sostienen los acuerdos porque son meramente electorales y no de programa político, para decirlo en un término ciertamente añejo, pero útil para este fin. El siguiente audio de la diputada del kirchnerismo, María del Carmen Panribas, tiene que ver con la campaña, es decir, qué es lo que va a hacer el kirchnerismo, qué va a hacer el oficialismo para capturar la atención. Y entonces hay toda una línea de derechos alcanzados en estos 10 años, desde la mirada del oficialismo, que serán claves para que el pueblo sepa que si no se vota al oficialismo se puede perder la conquista, lo cual es ciertamente temerario. Pero así se trabaja todos los días en acontecimientos electorales pensando en las primarias, que no todas las fuerzas lo tienen, del 11 de agosto. La tercera parte es esta. La gente cuando vota va a pensar en los 10 años de estabilidad, de inversión en educación, en obras públicas, en las 9 universidades nacionales que tenemos, en la primera generación de universitarios que tenemos en las universidades nacionales de conurbano, en la asignación universal por hijo, en la repatriación de cientos y cientos de científicos del CONICET, en la nueva vacuna que en julio se pone a la venta para el cáncer, la nueva vacuna oncológica Made in Argentina, en la sustitución de importaciones, en los precios fijos, en montones de cosas que hemos adquirido, en la jubilación de todos aquellos que no tenían aportes y que hubiesen estado durmiendo en la calle, como vemos todavía algunos en la ciudad de Buenos Aires y lamentablemente en las ciudades capitales también, que no tenían aporte jubilatorio y se jubilaron con la ley, el Procrear que es un plan de viviendas maravilloso para los sectores que ganan hasta 5.000 pesos, que actualmente... Si esto es como... porque son políticas ejecutadas bien, mal, regular o en forma efectiva. No hay dudas de que la continuidad, porque me parece que esto es muy importante, por eso se lo quería preguntar a usted como dirigente del peronismo y que adhiere a la política de recuperación de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Si esto es así, si está consolidado, no importa quién sea el candidato del oficialismo en el 2015, digo, ¿hay alguien que pueda realmente interpretar lo que se hizo en 10 años, como dicen ustedes, década ganada, prescindiendo de la figura de Cristina Fernández? Porque en eso hay un gris. No, en realidad no solamente hay un gris, estamos en un problema muy grave, porque independientemente de quién tome la posta, como lo dijo nuestra presidenta, ¿no? Sí. Yo voy a dejar la posta y lo va a dejar seguramente, y yo creo que nuestra presidenta, más allá que dice que quiere ser jueza, por supuesto, porque en realidad es mucho más cómodo ser juez y hacer lo que hace cualquiera de los jueces que tenemos hoy, lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia. Es mucho más seguro, ganan, bueno, se fijan, ellos tienen un montón de privilegios, no pagan impuestos, se fijan el salario y viajan a donde quieren, nadie les pregunta cuánto gastan cuando viajan. Cristina dijo, nuestra presidenta, yo quiero ser jueza, y indudablemente no va a poder ser presidenta, ni quiere, porque dijo yo no soy eterna, y creo que estamos todos confiados en que ella va a decir quién va a ser el candidato. Y en esto de los momentos y lo vertiginoso, Scioli, que ha sido descalificado por vastos sectores del kirchnerismo, que desde Página 12 se le ha disparado con toda la munición posible al gobernador, sin que carezcan de elementos las críticas, hoy hace campaña junto a Insaurralde, y hasta desde el núcleo duro del sciolismo auguran que el 2015 será un año muy feliz, porque Scioli ha dicho, se es parte o no se es parte del modelo, y él es parte del modelo, en todo el sentido de la palabra y en toda la interpretación que esto pueda
generar del otro lado. La fidelidad de Scioli, ¿sí? Y los recursos provinciales que faltan, porque María del Carmen Panribas, siendo presidenta de la Comisión de Educación, ha cuestionado la falta de recursos que hay para dar respuestas concretas a aspectos que hacen de una educación provincial muchas veces indigna y lamentable. La última parte es esta. El gobernador ha manifestado en esta instancia su adhesión total al proyecto nacional y popular, su fidelidad tanto a Néstor como a Cristina, así que lo contamos en las filas de Frente para la Victoria como un compañero. Y creo que la provincia de Buenos Aires debe avanzar aún más en el tema de la recaudación, porque ARBA es una herramienta importantísima para que realmente se pueda devolver a los bonaerenses lo que los bonaerenses requieren y para nutrir un poco más el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Los que más tienen, le agrego finalmente, los que más tienen en la provincia de Buenos Aires, ¿son los que más pagan hoy? No, los que más tienen son los que deberían pagar más. Estamos acercándonos con algunas conquistas que nos han costado un montón. Usted recordará cuando los grupos acá tomaban la legislatura, nos tiraron naranjazos, bueno, nos tiraron huevos, nos tiraron de todo, por ese revalúo de tierras rurales que no les significa nada, porque es un concepto ideológico. Es muy profundo el tema del que el dueño de las tierras. No están acostumbrados a que el fisco ejerza un control sobre ellos. Los que toda la vida trabajamos, vivimos de un laburo en relación de dependencia, cobrando un sueldo, en mi caso docente, hemos recibido cachetazos de ajuste, de parte del salario como presentismo. Me acuerdo en la época del gobernador Duhalde y del presidente Menem, la tercera parte de nuestro salario era presentismo. Y bueno, luchábamos, éramos combativos y acompañábamos a los compañeros que no tenían vivienda, que no tenían para comer, a los pibes que se nos caían porque tenían hambre en la escuela y les teníamos que dar de comer, los teníamos que curar. Y hay sectores que tienen incorporado que son los dueños de, como la tierra es mía, yo no tengo que pagar nada. El que me cobra a mí me roba. Es un concepto, un mandato cultural que va a llevar años transformándolo, pero muchos de ellos ya lo entienden, porque no hay problema. Se pueden comprar aviones, se pueden comprar helicópteros, palacios, camionetas más grandes, bodegas, se compran de todo, perfecto, pero tienen que pagar por lo que tienen, como pagamos todos. Bueno, Scioli es un soldado fiel del modelo y de la estructuración política de Cristina Fernández de Kirchner. Si tenemos tiempo, creo que sí, hoy vamos a poner al aire una nota que le pudimos hacer a Francisco de Narváez, que me parece que entendió lo que está sucediendo en términos de números de encuestas y que no le sirve al dirigente que alcanzó un acuerdo con Moyano disparar todo el tiempo contra Massa, sino hablar de lo que podría hacer. No sé cuál es el plan de Narváez. Sí tiene algo claro, que tiene que hacer una elección que lo reubique en el panorama electoral, siendo una de las tantas propuestas que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Después de la tanda hablamos con dirigentes de Ituzaingó porque las PASO se avecinan y el Frente Progresista Cívico y Social tiene primarias. Uno de los pocos frentes que entendió o por fuerza propia va hacia esa instancia en donde los ciudadanos pueden elegir cuáles son los mejores candidatos para integrar una lista pensando en las generales de octubre. Pausa, ya venimos.
Hola, la Argentina necesita de tu participación. Por eso te invito a compartir un proyecto y afiliarte al Movimiento Libres del Sur. Es tiempo de sumar. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Bueno, como les conté en su momento, la provincia de Buenos Aires tiene secciones electorales. Nosotros estamos enmarcados en la primera sección electoral y esta primera sección electoral, que tiene un impresionante caudal de votos, va a renovar en la Cámara Alta, digo en el Senado Provincial, 8 lugares, 8 escaños. Me acompaña Alejandra Piñataro, que es de Merlo, no de Ituzaingó. Bueno, estamos todos cerca, ¿sí? Y ella es tercera candidata a senadora provincial por el Frente Progresista Cívico y Social. Y voy a arrancar con ella porque a nivel nacional y lo que se llama a nivel seccional, el Frente Progresista Cívico y Social no tiene primarias, es lista única, ¿sí? En los distritos es otra historia, ahí hay como 10, 15, 20. La verdad han demostrado que tienen una gana de participar y ser muy democrático. Bueno, gracias por estar aquí. No, por favor. Y también está en pantalla, le vamos a pedir a Karina, Esteban Ballarino, que es el primer candidato a concejal en el distrito de Ituzaingó. ¿Y allí hay cuántas listas? Bueno, está terminando el proceso de oficialización, eran 5, pero creo que quedan 4 listas. Bien. Piñataro, ¿qué es lo que se mira de afuera del Senado? De afuera del Senado, que Sí. se mira, bueno, o sea, focalizamos en la mirada hacia la provincia de Buenos Aires, que en términos generales es un desastre como está siendo administrada desde la gobernación. Yo ahora estoy trabajando con el diputado provincial Ricardo Vago y bueno, desde ahí podemos observar en líneas generales problemas en educación. Se está sorteando, se está rifando la educación de los chicos, el gobierno provincial está apuntando indirectamente a favorecer a la educación privada. Los padres ya no apuestan al Estado, a las escuelas estatales, hacen el sacrificio de sacarlos de la escuela estatal y pagar una escuela privada, más allá de que esté fuera de su alcance económico. La salud es otro ámbito que está totalmente descuidado. Acá en Moreno se puede observar el desastre que es, no hay un hospital como corresponde para que se atiendan los vecinos. Los vecinos de Moreno tienen que ir a atenderse al hospital de Rodríguez, que es el que más cercano les queda. Esto lo digo que yo trabajé como docente acá en Moreno durante varios años y cada vez que había un accidente o se necesitaba una emergencia de salud de un chico había que correr a Rodríguez teniendo un hospital acá en el distrito. La pregunta que siempre se formula, y es casi como una cuestión elemental y básica Sí. en un acontecimiento electoral, es si se necesitan nuevas leyes o cumplimiento de las existentes, porque después del trabajo en la Cámara, usted que acompaña al diputado Vago, puede estar la mejor intención. Ahora, las coordenadas no son siempre las mismas, es decir, la mejor intención puede quedar ahí en la puerta y quedó como una buena intención, es decir, la política requiere de una comprensión legislativa y ejecutiva todo el tiempo. Es más, Exacto. un proyecto se clava en presupuesto, sea el que sea, Sí, sí, porque sí. muere ahí, es decir, que es economicista la política. Por eso pregunto si es una cuestión de leyes o de reinterpretación de la política. No, hay leyes muy buenas en la provincia de Buenos Aires. Un ejemplo es la 13.298 de promoción y protección de los derechos del niño y adolescente. Excelente, pero no se cumple. Leyes de género, excelentes, pero no se cumplen. Problemáticas de género, de violencia, de salud sexual y de reproductiva, no se cumplen. O sea, hay leyes muy buenas. La 13.668 de educación, la ley en líneas generales, fue hecha con la participación de padres y docentes en las escuelas, no se cumple. O sea, si vamos al caso, un trabajo que estuvimos haciendo con el diputado, jardines maternales. En la ley, bueno, o sea... Hay una obligatoriedad. Hay una obligatoriedad
que no se cumple. O sea, estuvimos haciendo una investigación donde no hay jardines maternales provinciales. La mayoría son privados o ONG que se dedican a cuidar chicos en los barrios. Y ahí en Ituzaingó, doctor Ballarino, ¿cómo es la mirada que existe respecto al trabajo municipal? Si coordina ese trabajo municipal con la provincia, si la provincia coordina con Nación, o si hay una dependencia muy marcada del municipio respecto a lo que la Nación determina. Bueno, falta autonomía municipal, está muy claro, la provincia de Buenos Aires tiene un atraso muy grande desde la reforma constitucional hasta la fecha, pero sobre todo hay un modo de hacer política del intendente Descalzo, junto con el gobernador Scioli, junto con la presidenta Cristina Fernández, muy perverso, muy clientelar, y el que no se agacha ante el poder no recibe la prebenda o lo necesario para los vecinos. Alejandra contaba lo de los jardines en Ituzaingó, hay una gran falta de gente que no tiene a dónde mandar los chicos y que tiene que salir a trabajar y no sabe dónde, tiene que ir a pagar un jardín privado y a cambiar la plata. Entonces no se abren jardines privados porque el municipio no los puede pagar, porque apenas paga los sueldos y nada más. Y después tienen que salir por favor a pedirle al gobernador, y si el gobernador no le quiere dar, tiene que por favor pedirle a la presidenta, y si no se agacha y no le dice que sí a todo, el jardín no lo va a tener. Quien pierde, pierde los vecinos de Ituzaingó. Es parte de una lógica de construcción política que vemos en todo el conurbano, y Ituzaingó no es la excepción. Entonces, realmente nosotros lo que decimos es, si queremos cambiar esta gobernabilidad, lo que hay que cambiar es el gobierno. Hay que votar distinto la elección que viene, hay que votar concejales que no estén con el intendente, que no se den vuelta cuando entran. El caso de los concejales de Massa, el caso de los concejales de Narváez, es claro, son gente muy ligada a Descalzo. Bueno, esos concejales no le van a garantizar un cambio a los ciudadanos de Ituzaingó. Si los ciudadanos quieren cambiar, nos tienen que acompañar a nuestra lista, que tenemos una gran candidata a senadora, que tenemos una gran lista que hemos confeccionado con el Partido Socialista, el Encuentro Popular y el ARI. Acá están Mario Rebel y Adriana Martínez también acompañándonos. Y bueno, estamos muy contentos porque es gente que garantiza cambio, digamos. No viene haciendo las cosas con Descalzo, no tiene ninguna ligación con OTC, no se engancha con Mariano West, es una cosa distinta. Y nosotros lo que le venimos a proponer a la gente es una gobernabilidad distinta, donde la autonomía municipal implique un presupuesto realista para el municipio, donde pueda afrontar las inversiones que los ciudadanos necesitan, sin tener que estar ligado políticamente al gobernador o a la presidenta o al presidente de turno. Ahora, eso no lo puede hacer un intendente. Es decir, mirándolo en lo estructural, Descalzo no lo podría hacer, y si mañana fuera X, si no hay un trabajo en conjunto de los intendentes, esto no se modifica. Es decir, lo primero que tendría que hacer es modificar la ley orgánica de las municipalidades. Eso es lo primero. Para discutir, digo, para trabajar en un parlamento provincial, sería esto. Si tenés que actualizar la ley orgánica de las municipalidades. Pero me quiero detener en algo que decías vos respecto a los cambios que se pueden dar en el Consejo Deliberante. ¿Esos cambios a qué se refieren? ¿Qué es lo que se podría hacer desde el Consejo Deliberante? Consejo Deliberante para mí es lo más cercano que tiene un ciudadano, por lejos, ni siquiera un área municipal ejecutiva. Es el Consejo Deliberante, que se transformaron en sucursal de acción social desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿cuál es el cambio? ¿En qué consiste el cambio? Bueno, primero los concejales tienen esta tarea de proximidad con los vecinos muy interesante que vos marcás. Sí, es verdad que es un cambio generalizado que tiene que venir, por eso estamos con los candidatos provinciales, porque ellos tienen que acompañar a las localidades con estos cambios legislativos como el que vos mencionabas de la ley orgánica u otros, pero los concejales pueden hacer mucho porque ellos tienen que controlar al intendente, por eso hay que elegir concejales en este año, concejales que garanticen cambio, porque son los que le van a poner el coto a las acciones del intendente que están desmesuradas o que no van. El concejal hace leyes, hace ordenanzas, pero también es un control político en el que es una voz para que el vecino, que nadie lo escucha, que es aplastado, que es juzgado, que es acallado, bueno, venga el concejal y le diga, mira, a mí me pasa esto, y el concejal ponga su voz en el recinto y a toda la comunidad le cuente sobre su problemática. Entonces, si hay problemas con los jardines, bueno, nosotros vamos a llevar la responsabilidad de marcar esto en la agenda política del pueblo. Si hay problemas con la corrupción, que en Ituzaingó los hay y muy serios, nosotros le vamos a proponer una oficina anticorrupción para los vecinos de Ituzaingó. Si hay problemas con la inseguridad, le vamos a proponer foros independientes donde no se persiga a los vecinos y donde se resuelvan los problemas. Bueno, tenemos una batería de propuestas muy interesante, pero que tienen que ver
con un rol distinto que tiene que tener el concejal y no un administrador de las demandas de los punteros de los barrios, sino un representante fiel de los intereses de aquellos que no tienen voz. Y bueno, ese rol distinto le queremos dar nosotros al cargo de concejal, y por supuesto eso tiene que ir acompañado de una práctica política diferente a todo nivel y a nivel provincial también. Le voy a preguntar a Piñataro si el hecho que el Frente Progresista, por lo menos en los distritos, tenga las PASO en los distritos, a nivel seccional no hay, a nivel nacional tampoco, puede fortalecer la discusión política. Para mí las PASO lo que están destruyendo es el sistema de partidos, es decir, no tengo dudas de eso, porque cada 2 años es una democracia electoralista, delegativa, no es una democracia participativa ni que genera un protagonismo, se vota y se aguarda, se espera. Si ustedes observan que el Frente Progresista se propone dar esa discusión, por supuesto, o aceptan, bueno, las condiciones que son, de nuevo, estructurales y que por el momento no queda otra. No, el Frente Progresista, o sea, a lo que apunta es precisamente a eso, a la discusión política. O sea, siempre es un partido, el Partido Socialista, los partidos que integran este frente, siempre estuvieron abiertos al diálogo. De hecho, cuando se pedía el diálogo desde la Nación, el Frente Progresista estuvo, que en ese momento, bueno, era el Frente Amplio Progresista, ha participado, intentó participar de ese diálogo con la Nación. Como vos decís, sí, puede ser que en los distritos esté esta cosa de que haya muchas listas y que esto no favorezca a la discusión, cada uno por ahí, por una cuestión de ambición política, de ser el primero, vaya a las PASO. Pero bueno, es válido porque en un sentido es el pueblo, los vecinos, los que dirimen quiénes van a ser los que encabecen las listas. Hacen una lectura, una pregunta para los dos, hacen una lectura que, más allá de las iniciativas y las propuestas, que pueden ser 4 o 5 en los distritos, se constituyen como el polo no peronista frente a opciones peronistas que pueden ser las de Narváez, las de Massa y Insaurralde. ¿Ustedes se van a parar ahí? Más que no peronista, yo diría de izquierda progresista, de izquierda democrática. O sea, puede ser que en algunos distritos haya sectores del peronismo que participen de hecho, los compañeros de Libres del Sur, hay muchos que provienen de sectores peronistas. O sea, no es que nos cerramos al peronismo. Es un espacio totalmente de izquierda democrática. Hoy en día, por ejemplo, nos quiere mostrar la presidenta, este gobierno nos quiere mostrar ahora que Scioli es de izquierda. Que Scioli es progresista. O sea, no hay que creer en todo lo que se nos dice. Dicen tantas cosas. Dicen tantas cosas. Y además, que nosotros nos parece muy viejo lo de peronismo, antiperonismo. Creemos que sí hay un cruce de quienes están con Cristina y quienes nunca estuvieron y son alternativos. Nosotros no estuvimos con el kirchnerismo desde un primer momento, damos garantías de eso y venimos a proponer un cambio estructural. Massa no lo puede garantizar Insaurralde, y mucho menos los candidatos seccionales de esas listas y locales. Por ejemplo, tenemos candidatos como Martín Sabatella, que proclamaban el no todo es lo mismo. Levantó las listas en Merlo. Levantó la lista en Merlo de los compañeros de Nuevo Encuentro, que bueno, o sea, eran opositores al gobierno, o sea, siempre al gobierno municipal de Merlo. Y por negociar un lugar para la esposa, un lugar donde compite en la misma lista con el pollo de OTC, que es Urdán Pilleta, donde también está con otro delfín del gobierno como Mario Ishi. O sea, que bueno, es para analizar, ¿no? Bueno, esas son las construcciones. Cuando yo digo que la tipología de elaboración política que se viene dando en los últimos, no sé, 7 años en la Argentina, 8 años, tiende precisamente a dinamitar las identidades partidarias. Y esta es una responsabilidad de todos los partidos políticos. Del gobierno, por cierto, pero todos tienen que ver esto, porque si no hay identidad partidaria, ¿de qué lugar se convoca a la ciudadanía a participar? Entonces, a esto digo que hay todo un debate a dar respecto a lo que es la democracia, si es participativa o delegativa. Para mí es claramente delegativa, claramente delegativa. Y se remite a la democracia a lo que los representantes elegidos por el voto popular pueden interpretar en una Cámara sobre la ley que se necesite. Yo creo que hay que darle una vuelta de interpretación y de práctica a eso, porque si no, la Cámara va a seguir siendo la Cámara y los consejos van a seguir siendo los consejos. Por eso es importante esta votación en 2013, porque la propuesta gubernamental de Cristina, de Scioli, también de Massa, es el populista. Y el populismo no quiere garantizar un sistema de partidos, quiere garantizar un sistema de liderazgos donde la cabeza es, en este caso, Cristina,
y todos los demás atrás, ella es la jefa y todos responden. Nosotros en el Frente Progresista tenemos otra dinámica, creemos en la democracia y por eso apuntamos a que las listas nuestras la definen los votos. Es verdad que la ley PASO está llena de trampas, es verdad que el sistema cada vez se destruye más y la democracia deja de ser una democracia de partidos y tiende a ser más una democracia de candidatos. Sí, claro. Eso explica a Scioli, eso explica a Massa, a Insaurralde, que anda con modelos y qué sé yo. Nuestra construcción tiene que ver con la militancia, con el trabajo, con la tarea profesional, como el caso de Alejandra, que es docente, que sabe que puede llevar la voz de una trabajadora de la docencia a la Cámara. Yo soy abogado, tengo una experiencia ligada al campo de la justicia. Bueno, nosotros confiamos en nuestras capacidades y en esa tarea. Los liderazgos populistas tienen otra tendencia y lo expresan en las leyes que ellos sacaron y que nosotros no acompañamos. Si la gente nos acompaña a nosotros, nos da el poder de tener las mayorías en las cámaras, sacaremos leyes en las que la importancia es el debate democrático y la construcción de un trabajo político y no el acompañamiento de un líder mesiánico que nos viene a salvar. Bueno, última pregunta para el doctor Ballarino. ¿El nombre de la lista o qué llevan? ¿Número? ¿Cómo es? ¿Letra? Llevan letra, número. Letra, número, colores. El frente lleva todo lo que quiera. Foto Sí. también, Qué lindo. color, lo que ven. Un álbum. Sí, Es una belleza. Tiene ondas, está Sí. muy buena la boleta, después se la vamos a mostrar. El frente se llama 509 y nuestra lista en Ituzaingó es la lista M. Tiene una denominación, el presente del futuro, que es un lema con el que jugamos nosotros de pensar en el hoy, pero mirando para mañana, que es un poco lo que Wiener hizo en Santa Fe y propone como innovación para el presente hacia el futuro, y un poco jugamos con esa idea. Pero fundamentalmente nuestra lista está referenciada en Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, y un trabajo en Ituzaingó de personas que nunca estuvieron con Descalzo y que dan garantías de que hacen las cosas diferentes a los candidatos Descalzo. Descalzo tiene su candidato, que es el secretario de Infraestructura, el que paga sobreprecios cada año espectaculares, y si la gente quiere acompañar a ese candidato, pues bien, ahí tienen los candidatos de Cristina. Si quiere cambiar, que venga, que nos acompañe, que se sume, que fiscalice, que trabaje con nosotros, que vamos por un Ituzaingó distinto. Bien, y para Piñataro imaginamos que llega al Senado de la provincia de Buenos Aires. Es difícil. Va a llegar, le tenemos en 8 fe, lugares. tenemos fe. Sí, no es una cuestión de fe, es una cuestión de voto. No, de ¿no? trabajo, y está aparte claro. de trabajo. Si no, que- le pueden rezar al Papa. Está de moda el Papa, sí, le pueden rezar al Papa. Pero yo de paso hago una aclaración. En este programa comenté que el Senado de la provincia de Buenos Aires había aprobado una modificación sobre lo que es el Consejo de la Magistratura. Efectivamente, se dio media sanción. Hubo una fuerte discusión dentro del radicalismo que había construido consensos con el sector del kirchnerismo y con Mariotto, y se lo consulté este año al diputado Lorenzino, me dijo, eso acá no pasó ni va a pasar. Entonces puede ser que usted, si llega al Senado, se encuentre con un nuevo proyecto de Consejo de la Magistratura, que es el que se votó en el Senado el año pasado, modificar la composición de los abogados y le daba poder al Ejecutivo. ¿Qué hacer con la justicia? Porque la justicia tampoco es una cuestión numérica, es conceptual. Para mí es una cuestión de clase, definitivamente, ¿no? Y estoy convencido de eso, pero ¿qué proyecto llevar? Porque es tiempo de discutir las cosas estructurales. ¿Qué proyecto es? Sería algo para pensarlo. Bueno, Sería se lo dejo ahí con la inquietud. Obviamente que habría que hacer un proyecto, habría que estudiar Le este tenía que proyecto preguntar que al está. doctor, Acá ¿no? vamos a tener No, lo que Pero- está claro es que vamos en compañero. contra de la reforma que quieren en provincia. Nosotros no le vamos a dar la reforma judicial y no vamos a apoyar la reforma que la Corte dijo que no, que era inconstitucional, y no vamos a apoyar la reforma de la Constitución Nacional para que Cristina sea reelecta. Eso Bueno, cae entonces la le madura. vamos a hacer algo más cercano a Piñataro. Lo educativo. Sí. El presupuesto que hay en la provincia de Buenos Aires, y si mañana viene Mandrake y gobierna, el 90% está afectado en sueldos. Es decir, queda un 10 para hacer no sé qué cosa. ¿Cómo invertir eso? Porque es una ecuación. El presupuesto, según lo que se ve, es el más alto en los últimos tiempos, el que se está invirtiendo en educación. En la teoría, en la práctica eso no se observa. La infraestructura escolar es un desastre, o sea, los chicos van a las escuelas sin ventanas, sin ventiladores, sin calefacción, los baños destruidos, inodoros arrancados que provocan accidentes. Bueno, si me pongo a hacer una lista de lo que es la infraestructura escolar, necesitamos 10 programas. Sueldos docentes.
otro tema en que invertir. Y otra cosa, aclarar que los docentes no solo están luchando por su sueldo, sino que en los reclamos docentes también se está trabajando por el tema de la infraestructura. Los comedores escolares, donde los chicos, 4 pesos por día invertido en cada chico para el tema de la comida. O sea, no se come. Con los números de Moreno. Los números de Moreno, no, de esto, claro. Tal cual. O sea, comedores escolares, infraestructura escolar, sueldos docentes y bueno, reforzar obviamente que los padres vuelvan a apostar a la educación pública. Se está destruyendo la educación pública. Sí, me quedo con eso por las malas situaciones la política educativa pública es expulsiva y que redunda en beneficio en el sector privado. Exactamente. Bueno, ambos gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, yo me voy a quedar con algunos elementos de la semana pasada y lo que se dijo hoy. La semana pasada, en el final del programa, ustedes escucharon el testimonio de la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia, la diputada Nosito, y dijo: yo no estoy en la Cámara de Diputados para hacer roscas políticas. Es una mujer del oficialismo, enojadísima porque un proyecto muy simple. Los legisladores pueden emitir un proyecto de comunicación, un proyecto de resolución, en el caso de la provincia de Buenos Aires una ley, en el caso del Consejo Deliberante una ordenanza. Y lo único que había hecho Nosito era presentar un proyecto de comunicación para que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informase sobre la situación sanitaria en Malvinas Argentinas. Cariglino arregló con Massa, pero queda claro que hay aspectos que no se van a modificar y no se pueden tocar. Nosito dijo en este programa: no vine aquí a hacer roscas electorales. Y eso reivindica la tarea legislativa, aunque sea en un proyecto de comunicación, porque ella se comprometió ante los habitantes de Malvinas Argentinas, siendo de San Fernando, a saber algo de lo que tiene que ostentar un legislador, que es la información. Y lo que decía Vallarino es clave en cualquier ámbito. Si no hay control, es como un juego, es un entretenimiento. Voy a ver si mañana puedo obtener algo y a partir de eso imagino cómo es el total. Es un fetiche, ¿no? El fetiche es la parte por el todo, y en este caso tienen que tener acceso al todo porque es público, y cuando tienen la situación que hace a la información pueden controlar, y cuando pueden controlar pueden establecer líneas políticas. Si eso no está, para mí es una picadora de carne, y en gran medida el sistema lleva a eso. Pausa, y si tenemos tiempo, Francisco de Narváez caminando en Moreno. Ya venimos. Hola, la Argentina necesita de tu participación. Por eso te invito a compartir un proyecto y afiliarte al Movimiento Libres del Sur. Es tiempo de sumar. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires.
El domingo, Francisco de Narváez estuvo en el barrio Chaco Chico, aquí en el partido de Moreno, en lo que se conoce como las instalaciones del Club Defensores del Chaco, que era en su momento un enorme basural, y un grupo de jóvenes comenzó a soñar, a imaginar que allí podría existir una cancha de fútbol, un centro deportivo y un centro cultural. Después de muchos años, de mucho empuje, de conexiones internacionales que habilitaron a los fondos y financiamientos e hicieron posible que ese sueño sea hoy una realidad, y uno de los ejemplos que inclusive se tradujo en prácticas deportivas como el fútbol callejero, que salieron de Moreno y se replicaron a escala global, a nivel mundial. Allí estuvo Francisco de Narváez en lo que fue el acto de presentación de los precandidatos a concejales y consejeros escolares de la lista del Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo. Y Francisco de Narváez, al finalizar ese acto, estuvo más o menos 1 hora y media allí, charló con Orden del Día respecto a las propuestas, ya no tan centrado en la crítica hacia Massa o hacia Insaurralde, sino qué propone o cuál es la línea respecto a un nuevo plan de aquel que esgrimió y que le dio resultados en el año 2009 cuando le ganó a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. De Narváez, la primera parte. Yo creo que estamos frente como a un cruce de camino, y hay un camino que lo propone la señora presidenta, que es seguir con este modelo. Pero ustedes lo escucharon recién a Fabián Ferraro, el otro camino, y dijo algo que me pareció muy descriptivo: no se puede construir mintiéndole al pueblo, no se puede mentir con la inseguridad, no se puede mentir con el precio del pan, no se puede mentir diciendo que hay trabajo cuando está faltando. No se puede mentir diciendo que los jóvenes están encontrando el futuro, porque tenemos muchísimos que no, que estudian y que buscan un trabajo y que ese trabajo no está. Y no se puede mentir. Y nosotros proponemos el otro camino, el camino de reconocer esta realidad, que tenemos problemas pero que también las podemos resolver. La inseguridad, la inflación, la construcción de las viviendas propias. Y aquí precisamente en Defensores del Chaco es un ejemplo que yo quiero replicar en toda la provincia, porque acá se venció esa condición como que no se puede. Acá se puede. Fabián Ferraro pudo. Fabián Ferraro pudo demostrar con la voluntad y la vocación de la gente de acompañar, de ser solidarios como lo somos, se podía vencer esa condición que parecía que nunca se iba a poder vencer, de que no se puede prosperar. Acá se puede prosperar. Acá lo que se ha demostrado es que la gente tiene ganas, que se pone a trabajar en conjuntamente y se puede prosperar. Y Fabián Ferraro representa eso. Hoy es una jornada para entender por lo menos el sistema. Solamente voy a decir YPF, Chevron, y la semana que viene invitaremos a un especialista que nos pueda incorporar a la lógica de construcción de un modelo a escala global, de un sistema que es capitalista, claro está. Pero utilicé esto de modelo y método para saber en qué puntos de Narváez coincide con los lineamientos nacionales. No es solamente Massa, es decir, hay políticas que van a permanecer, inclusive tienen que profundizarse en términos serios. Si la asignación universal por hijo tiene que ser universal por ley y no por decreto, y esto en algún momento tiene que ocurrir. Pero modelo y método, y escuchen lo que dice Narváez. Es hablar de políticas y no de políticos, ¿verdad? A ver, ¿estamos de acuerdo en que 5 millones de personas que no tenían antes una jubilación, una pensión, hoy la tienen? Sí, estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que la plata del jubilado, que es la del ANSES, la usen para tapar el agujero de aerolíneas. Ahí tenés un problema de método. ¿Estamos de acuerdo en la asignación universal? Sí, para todos, pero que sea por ley, no por decreto, porque termina siendo un capricho. Ahí tenemos un problema de una buena política, pero un mal método. Pero también tenemos una realidad, que yo creo que es la que marca la diferencia. Este modelo nos ha llevado a hacer una diferencia entre quienes pueden porque tienen plata y quienes no pueden porque no la tienen. Déjame darte un ejemplo. Cada vez estamos perdiendo más pibes en las escuelas públicas, porque si los padres pueden juntar esos pesitos para mandarlo a un colegio privado, los mandan. Si te enfermas y no tenés plata, estás frito, porque el hospital público está muy lejos de ser lo que tiene que ser. Las salitas de atención
de salud primaria en los barrios, que está bien diseñado, pero si no funcionan, o te dan 10 números a las 5 de la mañana y después no más, tenés un problema. La seguridad. Está la seguridad de quienes viven adentro de un barrio privado, de un country, y quienes no. Otra vez es un problema de plata. Entonces el modelo parecería ser que si vos no tenés el dinero o los recursos para pagarte salud, educación, salud, que es un derecho, si no tenés la plata no lo tenés. Y los que afortunadamente la tienen, la plata sí pueden vivir en otra condición. Entonces se ha partido la sociedad argentina en dos. Yo no creo en ese modelo. Yo creo en un modelo, hablamos ahora de política, en donde las garantías son derechos de la gente. La garantía de educarte en una educación pública de calidad, la garantía de sanarte o a prevenir, porque la salud pública precisamente debe hacer eso, la garantía de tener un trabajo. Es un derecho constitucional poder trabajar y debe ser un derecho poder precisamente acceder a un trabajo. La garantía de tener una vivienda. Queremos un banco hipotecario público, no privado, público, que dé créditos a 30 años, que la gente pueda acceder a un crédito y pagarlo con el laburo y no tener miedo de perderlo porque pasan estas cosas que pasan en la economía y terminan perdiendo todo. Y lo último que le pregunté al diputado que busca la reelección es por qué no camina con Moyano. Si es un frente, o Moyano acordó con de Narváez con Moyano, ¿por qué no están juntos? Y si esta es la propuesta en territorio, ¿qué sería después ese frente en el Congreso? No es de chicana, es por lo menos sustentar la idea que la crisis no se resuelve con un acontecimiento electoral. De Narváez dice que Moyano va a caminar con él. Última parte de la entrevista realizada el día domingo aquí en Moreno. Lo hemos hecho. Miren, ha despertado. Es un frente, ¿no? Debería estar juntos. Obviamente, ellos tienen un partido, han creado un partido que se llama el Frente para la Cultura, la Educación y el Trabajo, y el nuestro, Unión Celeste y Blanco. ¿Qué defiende Moyano hoy? Si usted le correría y leería lo que defiende hoy la CGT de Azopardo, que no se pague impuesto a las ganancias al trabajador, que la plata de las obras sociales que aportan los trabajadores, en lugar de que la use el gobierno para apretar, mejore las obras sociales, que no haya trabajo precario, trabajo en negro, que el trabajador cobre un salario digno y tenga las prestaciones por trabajar, que la asignación familiar llegue a todos. Eso es una agenda que nosotros apoyamos y es una agenda que hay que apoyar, la agenda del derecho del trabajador. El trabajo no solamente es la remuneración, la compensación, el salario, la paritaria, hay una cantidad de otras cuestiones que hacen a la calidad del trabajo, desde la seguridad en el puesto de trabajo, a la jubilación adecuada, a la contención de la familia en caso de un accidente. Fíjese, ¿por qué la gente elige trabajar en aquellos sectores en donde los sindicatos de verdad protegen y dan derechos al trabajador? Porque se siente más protegido. El sindicato ha suplido lo que no sabe hacer el Estado o ha dejado de hacerlo. Esta es la realidad. No tenemos que recuperar al Estado sin ir en contra de los sindicatos. El hospital público, la seguridad, la escuela pública. Estas son las cuestiones que están en el fondo en la discusión en este momento. Van a caminar juntos. Sí, no hay duda y lo hemos hecho. Nos vamos, la semana que viene estamos con una nueva propuesta de Orden del Día. Gracias por estar ahí.